Si vieron mi video anterior, ya ustedes muy probablemente saben que Jesús no nació el 25 de diciembre. Ya eso lo saben, muy probablemente no nació el 25 de diciembre. Entonces aquí algunos dirán, y surge la pregunta, ¿verdad? Aquí dirán, Luker, entonces, ¿es la Navidad una fiesta pagana? O dirán, ¿y es pecado para un cristiano celebrarla para poner un árbol o adornos en la casa? Tranquilos, mis hermanos. Hoy yo no les voy a dar una simple y sencilla opinión. Vamos a analizar la historia verificable, los principios bíblicos de hermenéutica y la libertad en Cristo para que tengamos una respuesta infalible, irrefutable y pastoral. También aquí les dejo, no sé si por acá, por aquí, hay un video que yo hice también con respecto hablando sobre si se puede celebrar, un cristiano puede celebrar la Navidad, pero esto es un poco más corto. Bueno, vamos a continuar. La fecha, mis hermanos, del 25 de diciembre se consolidó en la práctica de la Iglesia Occidental durante el siglo IV. Por ejemplo, padres de la iglesia como Agustín de Hipona en el del 430 y el Papa León del 461, ellos reconocían en sus sermones navideños que muchos, ¿verdad?, celebraban ese día por ser la fiesta del nacimiento del sol, o en su idioma original, que es el Natalis Solis Invicti, instituida por el emperador Aureliano en el 274 después de Cristo. Su estrategia básicamente fue, o mejor dicho, su estrategia pastoral no fue de sincretismo, sino de supremacía declarativa. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué quiero decir? Aprovecharon la expectativa cultural hacia la luz que vence las tinieblas en el solsticio de invierno, para proclamar que Cristo es el verdadero y único sol de justicia. Malaquías 4:2. Y la luz del mundo, como lo dice Juan 8:12, que vence las tinieblas del pecado. Entonces, como número uno, como acabo de mencionar, el sol, el Natalis Solis Invicti, ¿verdad? Nacimiento del sol inconquistado o el sol invicto, una celebración básicamente al dios Sol Mitra, instituida por el emperador, como dije, Aureliano, en el año 274 después de Cristo. Número dos, también, ¿por qué se da todo esto? La Saturnalia, fiesta en honor a Saturno, con intercambio de regalos que terminaban alrededor del 25 de diciembre. Entonces, mis hermanos, los primeros líderes cristianos, como el Papa Julio, ¿verdad? Primero, del 337 al 352 después de Cristo, no ignoraban esto. En lugar de abolir, ¿verdad?, una fecha profundamente arraigada en la cultura, ellos optaron por redimirla o cristianizarla, por así decirlo. La estrategia, de hecho, fue brillante. Cristo, el verdadero sol de justicia, ¿verdad?, como dice Malaquías 4:2, nació para vencer las tinieblas del pecado. No fue, como dije ahorita, no fue un sincretismo, o sea, mezclar creencias, sino una supremacía declarativa. El sol invicto era un ídolo, sí, pero Cristo Jesús es el verdadero y el único Salvador, la luz del mundo, como lo mencionamos ahorita. Entonces, ahora viene una pregunta crucial. Y la pregunta es, ¿hacer algo en una fecha que tuvo origen pagano es automáticamente pecado? Para poder responder, mis hermanos, debemos ir a un principio hermenéutico sólido. ¿Y cuál es este, Luker? La Biblia interpreta a la misma Biblia, o como se le conoce en hermenéutica, la analogía de la fe. Es decir, mis hermanos, no podemos crear mandamientos donde Dios no los puso. Por ejemplo, el apóstol Pablo enfrentó un dilema idéntico en Primera de Corintios capítulo 8 y capítulo 10 con la carne sacrificada a los ídolos. Los creyentes preguntaban, si como esta carne participo en idolatría. Bueno, mis hermanos, la respuesta del apóstol Pablo es sumamente magistral y aplica perfectamente para la Navidad. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 19-20 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos?
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Viene la primera palabra, sacrifican, ¿verdad? Esta palabra sacrifican, mis hermanos, es el presente activo indicativo, es decir, es una acción habitual y real de los paganos. Pero luego establece el apóstol Pablo el principio liberador en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25 y 26. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ojo esta palabra comed, del griego estiete. Esto es el imperativo presente activo, un mandato positivo a comer. Aquí la clave es esta. El creyente no participa de la intención idolátrica original. Para él, la carne es solo creación de Dios, básicamente, recibida con acción de gracias. El poder está en la intención del corazón y la fe, no en el objeto o la fecha en sí. Imaginémonos ustedes y yo que un creyente que estamos, ¿verdad? En la época de Corinto, imaginémonos, hagamos la escena, que usted es un creyente en la ciudad portuaria de Corinto, alrededor del año 55 después de Cristo. Es una metrópoli sumamente rica, corrupta, llena de templos paganos, especialmente templos de Afrodita y de Poseidón. Ahora, usted, hagamos en el ejemplo, usted va al Macellum, o sea, el mercado de carne. Casi toda la carne que se vende ahí tiene un pasado problemático. Veamos el origen de la carne. Primero, la mayor parte de la carne disponible provenía de animales sacrificados en templos paganos. Primero, se ofrecía una parte al ídolo, o sea, era un ritual religioso. Luego, lo sobrante de la carne se vendía en el mercado público para financiar el templo y alimentar a la población. Punto 2. Era la carne más fresca y accesible. O sea, la alternativa, o sea, carne de animales criados y matados de forma secular, era mucho más escasa y costosa. Punto 2. Número 2. La situación social. Comer carne, vamos a ver, comer esa carne en una fiesta, en un templo, 1 Corintios 8:10, claramente implicaba participar en un ritual idolátrico. Eso estaba prohibido. Pero la pregunta, ¿y si comprábamos esa misma carne en el mercado para cocinarla en casa? ¿Qué pasaba? Y nos invitaban, por ejemplo, a cenar a la casa de un vecino no cristiano, ¿estaríamos o estarías contaminado? Punto número 3, vamos a ir viendo. Vamos a ver la confusión entre los creyentes. Aquí surgen, por así decirlo, dos grupos con conciencias diferentes. Primero, los fuertes en conocimiento como Pablo, por ejemplo, ellos entendían que un ídolo nada es en el mundo. 1 Corintios 8:4. Ellos sabían que la carne en sí solo era carne. Así de simple, creación de Dios. Creían que su fe, estas personas que creían que su fe los protegía y que su libertad en Cristo les permitía comerla sin pecado, siempre que no estuvieran participando activamente en un culto idolátrico. Ahora viene el otro grupo, los débiles en conciencia. Eran nuevos creyentes, recién salidos del paganismo. Para ellos, esa carne aún estaba espiritualmente marcada por su asociación con los demonios, ¿verdad? Como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Si la comían, su conciencia se sentía culpable y contaminada, lo que los llevaba de vuelta a la mentalidad de lo que habían sido liberados. Entonces, veamos la brillante solución del apóstol Pablo. Es un principio con dos reglas. Frente a este caos, Pablo no da una simple regla o una regla simplista, no. O sea, como diciendo, todo está abolido o todo está permitido. No, no vemos eso. Establece un principio teológico sólido y dos reglas prácticas de amor. Veamos el primero, el principio teológico. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 25 al 26. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, dice Pablo, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Sin preguntar nada.
O sea, no investigue, no interrogue, no interrogue al carnicero. ¿Por qué dice esto? Porque al hacerlo estarías como dando validez a la idea de que la carne tiene un estatus espiritual especial. Se está admitiendo que el ídolo tiene poder para contaminar la creación de Dios. El otro punto, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Este, mis hermanos, es el fundamento irrefutable. Pablo cita el Salmo 24:1. La carne, el animal, el grano, todo es propiedad exclusiva de Jehová, el Creador. Un ritual pagano, mis hermanos, no puede cambiar la propiedad esencial de la creación. La carne sigue siendo creación de Dios, no carne de ídolo. Al comprarla, el creyente ojo con esta palabra, el creyente al comprar esta carne la reconsecra a su verdadero dueño, recibiéndola con acción de gracias. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 30. Algunos dirán, ¿y qué fue eso que dijo Luker? ¿Qué es reconsecra? Bueno, es una forma práctica de explicar un principio teológico profundo, porque aquí Pablo está enseñando. No es una palabra que él use textualmente, porque no está en la Biblia, pero captura la acción espiritual que ocurre cuando un creyente, actuando en fe, toma algo que el mundo ha usado para fines contrarios a Dios y lo devuelve a su propósito sagrado. En resumen, mis hermanos, el mercado actúa con la mentalidad de un propietario que vamos a ver, en el mercado se actúa con la mentalidad de un propietario que reclama lo que es suyo, no con el temor de un esclavo que evita la contaminación. Claro, está ahí. Punto B. Las dos reglas prácticas de amor. Aquí que califican la libertad. La número 1. La regla del invitado. 1 Corintios capítulo 10 versículo 27 y 28. Si un incrédulo, por ejemplo, te invita a su casa, come lo que se te ponga sin hacer preguntas. Pero si alguien, ojo, probablemente otro cristiano, con una conciencia débil, viene y dice, esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces, por amor a esa persona, a ese recién convertido, y para no dañar su conciencia, no coma. No es por mi conciencia o la conciencia del fuerte, sino por la del otro, la del débil. Número 2, la regla del testimonio. 1 Corintios 10, 32 al 33. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, la meta suprema, mis hermanos, no es ejercer tu derecho, sino salvar a otros y glorificar a Dios. Entonces veamos esto con la aplicación de la Navidad, ¿verdad? Veámoslo esto. Pablo está aquí enseñando a los corintios a navegar, ¿verdad? Una cultura saturada de símbolos, ¿verdad? O simbolismo pagano. Y les dice, número 1, el objeto, la carne, el árbol, la fecha, ¿verdad? No tiene poder inherente. Lo que importa es la intención del corazón y la fe que informa tu acción. Pues, punto 2, puedes comprar en el mercado de la cultura, usar un árbol, celebrar una fecha, dar un regalo sin preguntar por su origen, sin obsesionarse con su pasado pagano, porque toda la creación es del Señor. Punto 3, pero tu libertad está limitada por el amor y la conciencia de tu hermano más débil en la fe y por tu testimonio ante el mundo. Así, mis hermanos, como el creyente de Corinto podía comprar carne en el mercado y dar gracias a Dios y comerla para su gloria, el creyente hoy, siglo XXI, puede tomar elementos culturales, incluso con raíces paganas, llenarlos del verdadero significado de Cristo y usarlos para glorificar a Dios y testificar de Él. El poder no está en el símbolo, sino en el corazón redimido que lo usa. Amén. Veamos este punto que viene. Ahora, vamos a hablar de algo interesante. El árbol, los adornos y el principio de redención cultural. Viene una pregunta. ¿Y qué pasa con el árbol de Navidad? Bueno, mis hermanos, sus raíces del árbol de Navidad se encuentran en tradiciones populares germánicas y celtas precristianas que decoraban ramas perennes
¿verdad? En invierno como símbolo de vida y de protección. La costumbre, por ejemplo, del árbol decorado como nosotros lo conocemos hoy se documenta en la Alemania protestante del siglo XVI, asociada a figuras como, por ejemplo, Martín Lutero, quien según la tradición lo usó para enseñar sobre Cristo, la luz del mundo. El principio, mis hermanos, sin embargo, es sumamente claro. Los creyentes a lo largo de la historia han redimido símbolos culturales, ¿verdad? Para apuntar a verdades espirituales, en este caso, recordando que Cristo es el verdadero árbol de vida. No estamos diciendo que el árbol de Navidad es Cristo, ni lo usamos para eso. Simplemente, como dijimos aquí, estamos redimiendo símbolos culturales. Simplemente. ¿Verdad? Que Cristo es el verdadero árbol de vida, como dice Apocalipsis 22:2, que da vida eterna. Ahora, nuevamente, redimieron, básicamente fue que redimieron un símbolo cultural para apuntar a Cristo. Ahora, pongan mucha atención porque aquí van a aprender algo muy interesante. Este principio de redimir o cristianizar elementos culturales, no es algo novedoso ni tampoco desesperado. Es una estrategia bíblica y misionera. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dio un ejemplo supremo. Pongan atención para los que no sabían. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28, a Pablo, al predicarle a los filósofos en el Areópago de Atenas, él citó directamente a poetas paganos griegos. ¿Les digo en cuál? Bueno, ya les dije, Hechos 17:28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. Poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí el apóstol Pablo está citando a un autor llamado Epiménides de Creta y a Arato de Cilicia. Y Pablo no satanizó su poesía, más bien identificó en ella un destello de verdad, la dependencia humana de la divinidad, y la utilizó como un puente para declarar la verdad plena en el Dios creador y en Cristo resucitado. Por ejemplo, en la carta de Tito capítulo 1 versículo 12, al advertir sobre los cretenses, volvió a citar a Epiménides y vean lo que dice. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, Pablo reconoció la aguda observación cultural de un autor secular y la usó con autoridad. Pregunta, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? No celebró, mis hermanos, si ustedes lo notan, Pablo no celebró las festividades a Zeus, ni endorsó la filosofía epicúrea, no. Pero tomó fragmentos de su cultura, palabras ya en la mente de su audiencia, y las llenó de un significado nuevo y verdadero, redirigiéndolas hacia Cristo. De la misma manera, mis hermanos, el creyente que hoy coloca un árbol de Navidad como el que tengo aquí atrás, no está rindiendo culto a tradiciones germánicas. No, está siguiendo el patrón apostólico, tomando un símbolo que ya está en el imaginario colectivo, o sea, en el imaginario colectivo, la vida perenne, o sea, hojas que no caen en invierno, la luz en la oscuridad, y resignificándolo audazmente para señalar a Cristo Jesús, el árbol de vida y la luz del mundo. Lo que para el mundo es folclore, para el redimido, ¿verdad? Como ustedes y como yo, se convierte en una herramienta para la proclamación y un recordatorio de su fe. Esto, mis hermanos, no es sincretismo, es supremacía del evangelio. Es la demostración práctica de que del Señor es la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. Y que toda verdad, donde quiera que se encuentre, le pertenece al Señor. Nuestra tarea, mis hermanos, no es aislarnos, sino redimir, reclamar y reorientar todo lo que sea redimible, no, ¿verdad? Todo lo que sea redimible para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Pero este principio, mis hermanos, de redención cultural va mucho más allá del árbol. Observemos, por ejemplo, a nuestro alrededor. Los nombres de la semana, por ejemplo. ¿Sabían ustedes que miércoles viene del dios Mercurio y viernes viene de la diosa Venus? Bueno,
¿O vamos a también a dejar de utilizar el calendario que utilizamos? Por ejemplo, los meses, los nombres de los meses. Marzo viene de Marte, dios de la guerra. Enero viene de Jano, dios de las puertas. Pregunto, ¿son pecado entonces? Otro, tradiciones comunes. Bueno, la costumbre de estrenar ropa, estrenar zapatos, juguetes, etcétera, en Año Nuevo viene de estrena romana, una diosa estrena romana, que era una ofrenda a la diosa de la salud. Los aguinaldos, como ya lo mencioné en otro video, tienen raíces en festividades paganas del solsticio. Incluso la celebración del cumpleaños fue vista con recelo por los primeros cristianos por su asociación con cultos a genios y emperadores divinizados. Viene la pregunta, ¿vamos a rechazar todo eso y aislarnos de la sociedad? No, mis hermanos, eso sería caer en un legalismo que la Biblia no ordena. El principio bíblico aquí es, como dice Romanos 14, versículos 5 al 6, dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Esta frase, esté plenamente convencido, ¿verdad? Esto en el griego es un imperativo presente pasivo esto quiere decir que se ha llevado una convicción plena, segura, en su propia mente tras escudriñar la palabra. La otra frase, para el Señor lo hace. Aquí, es decir, lo que está diciendo es, piensa, tiene su mente puesta en el Señor. O sea, la motivación y la conciencia renovada lo son todo. Entonces, mis hermanos, el cristianismo no es una religión de huida del mundo, sino de transformación y redención. Así es simple. Entonces, ¿cómo celebrar sin pecar? Entonces, pregunta nuevamente, ¿es pecado celebrar la Navidad, poner un árbol o dar regalos? No, en absoluto. Si tu celebración cumple estos parámetros que les voy a decir, que son bíblicos de redención, está bien. Número 1. Tu corazón adora a Cristo, no a la fecha o al símbolo. Así como usamos la palabra, por ejemplo, viernes sin adorar a Venus, celebramos la encarnación histórica de Jesús, no el solsticio. Entonces, la adoración suya y mía hacia Jehová, hacia el Señor, es hacia el Señor, no al sol invictus. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y aquí incluye decorar, dar regalos, reunirse, hacedlo, dice Pablo, todo para la gloria de Dios. Número 2. No causas tropiezo a un hermano débil. 1 Corintios 8, 9 al 13. Si un hermano en la fe ve su árbol, el árbol de nosotros, o la celebración, y su conciencia débil o sin instruir le dice a ese hermano que es malo, por amor debemos de ser nosotros sensibles a esa persona. La libertad cristiana nunca es un derecho egoísta para hacer tropezar a otros. Número 3. No practicamos sincretismo, o sea, la mezcla. O sea, en nuestro hogar no tratamos a Papá Noel y al Niño Jesús como fuerzas espirituales, no, ni equivalentes. Cristo es el centro absoluto. Los adornos, las luces y los regalos son expresiones culturales de gozo y de generosidad, no talismanes o ritos mágicos. Separamos claramente la tradición cultural de la adoración devocional. Y número 4, aprovechamos para poder evangelizar y redimir la temporada. La Navidad, mis hermanos, es una puerta cultural abierta para hablar de Cristo Jesús, como hizo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 22 y 23, con el altar al Dios no conocido, ¿verdad? Usa Pablo la temporada para declarar lo que la humanidad intuye en estas tradiciones, ¿verdad? De luz, de regalo y de familia. La necesidad de esperanza, amor y redención se cumple y se revela, ¿verdad? Plenamente en la persona de Jesucristo. Entonces, nuestra celebración se convierte en un testimonio viviente. Entonces, mis hermanos, como ya hemos visto, casi todo en nuestra sociedad tiene raíces en culturas pasadas influenciadas por el paganismo.
cristianismo. Los nombres de los días, los meses, los anillos de boda, las vacaciones, el Día de la Madre, San Valentín, incluso el queque o el pastel de cumpleaños, ¿verdad? Si nosotros aplicáramos la lógica del origen pagano igual al pecado actual, de manera consistente, nosotros tendríamos que aislarnos por completo del mundo. Pero eso básicamente no es el cristianismo. El cristianismo, mis hermanos, es la historia de un redentor que toma lo caído, lo manchado y lo transforma para su gloria. Lo que una vez fue de los demonios o los ídolos, Cristo lo redimió con su sangre en la cruz. Nuestra tarea no es escondernos, sino tomar cada aspecto de la cultura, cada tradición, cada símbolo y someterlo a Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, llevándolo de nuevo y de un nuevo y verdadero, llenándolo, mejor dicho, llenándolo de un nuevo y verdadero significado, el significado que se encuentra en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, si ustedes y yo celebramos la Navidad, hagámoslo con un corazón lleno de gratitud por el Verbo hecho carne, con nuestra mente renovada y nuestra conciencia limpia ante Dios. Si usted no la celebra, que sea por una convicción bíblica, personal y madura, no por un legalismo de miedo o de crítica hacia otros. Pero sobre todo, ojo, pero sobre todo, no permitan que esta discusión sobre fechas, sobre árboles, sobre orígenes, opaque la asombrosa maravilla del mensaje central. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios intervino en la historia, el Verbo se hizo carne y eso es digno de eterna celebración. Pregunto, ¿conoce usted a ese Hijo? Es esta persona, Jesús, nació en Belén para morir en Jerusalén por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Esa, mis hermanos, es la verdadera razón de toda la celebración, de toda celebración genuina. Si hoy el corazón, verdad, suyo está lejos de Jesús, este es el momento perfecto, navideño o no, para poder arrepentirse, creer y recibir al verdadero y supremo don de Dios, la salvación eterna y una vida redimida en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, un gusto, un placer y que tengan una excelente y bendecida Navidad y un próspero año nuevo. Chao, bendiciones.